un saludo muy especial. Estamos conectados desde Medellín, Antioquia, Colombia, Estados Unidos y el mundo entero, porque gracias a Dios, debido a que tenemos la posibilidad de este medio, que es el Internet, estamos en cualquier parte del mundo, estamos en el ciberespacio, ya y en cualquier momento, ya, perdón, ya y en cualquier lugar, tiempo y espacio conectados. Qué maravilla. Y pues aquí estamos, porque como lo hemos dicho siempre, esta crisis del coronavirus COVID-19 ha generado grandes oportunidades, entre otras la oportunidad de seguir informando de manera positiva, aunque suene cándida, eso sí, constructiva, respetuosa y responsable. Vamos a hablar con nuestros, o a saludar primero a nuestros colegas conectados. Juan Pablo Vélez. Roger, un saludo muy especial para usted, para Aldin y para todos los conectados que están en esta sinergia informativa con Totus Noticias. También dar un feliz día del árbol, no porque los estemos ignorando, sino porque es un día importante para el planeta y para la naturaleza. Los árboles dan vida y son vida, Roger. Sí, señor, qué bueno que estemos recordando que el Día del Árbol además no es hoy solamente, sino todos los benditos días del año. Aldrin García, recordando lo que acaba de decir Juan Pablo, que siempre hay que mantenerlo muy vigente en una sinergia informativa con Totus Noticias. Aldrin. Roger, Juan Pablo, conectados, un saludo cordial hoy 29 de abril, muchas noticias, muchas novedades y así es, una sinergia informativa con Totus Noticias para traerle la última información del día y que lleguen a la noche bien informados. Y entonces empezamos como siempre haciendo nuestras invitaciones, las está haciendo Juan Pablo, las está haciendo Adrien, las estoy haciendo yo. Nuestra invitación, aunque ya algunos se van conectando a esta hora, porque saben que a las 6 de la tarde todos los días están conectados con esta información que es, gira alrededor generalmente de la pandemia del coronavirus, pero obviamente nos da la posibilidad de reflexionar sobre muchas otras cosas más. Bueno, empecemos, señores, mientras va llegando la información hasta nuestros invitados con este primer tema que tiene que ver con los comerciantes. Ayer les mostrábamos a Jaime Alberto Cabal, quien es el director nacional de FENALCO, diciendo que está muy preocupado el gremio porque ya empezando este 1 de mayo, empieza la nueva quincena, pero hay que pagar esa quincena el 30 de abril, o sea, este viernes, y muchos, un 38%, imagínense, de los encuestados en un sondeo que hizo la misma entidad FENALCO, un 38%, casi que 1 por cada 3 comerciantes no tiene con qué pagar la nómina ahorita. Entonces, hoy conversamos con el director ejecutivo de FENALCO Antioquia, con Carlos Andrés Pineda, para ver si la preocupación nacional se refleja específicamente en Antioquia. Y así fue. Como esta es una sinergia informativa con Totus Noticias, aquí hay un fragmentico de la entrevista hecha en el programa Sinergia Informativa que se emite por los canales Cosmovisión y CNC con Carlos Andrés Pineda, hablándonos sobre esta crisis y esta gran preocupación del sector de los comerciantes. Claro que sí, Roger, es absolutamente cierto. Debemos decir que de acuerdo a la información que hemos recogido por parte de nuestros comerciantes, pues solo el 6%, Roger, solo el 6% han podido decir o han podido acceder adecuadamente a recursos de la banca comercial, solo el 6%. Tenemos un 38% de esos pequeños y medianos que todavía están buscando los mecanismos para poder acceder a esos créditos. Sí. Decir que uno de cada tres está hoy pensando en acogerse a alguno de los mecanismos de insolvencia para tratar de mantener sus empresas, porque definitivamente pues, no encuentran capacidad de pago, no encuentran capacidad de pagar sus arrendamientos, de pagar sus proveedores, de pagar las nóminas. Tú lo dices, estamos a un día de pagar esta próxima quincena y definitivamente muchos de ellos hoy no saben cómo la van a pagar. Director de FENALCO Antioquia, Carlos Andrés Pineda, la solución ya inmediata entonces es
que el presidente, mediante decreto legislativo, permita también la reactivación del comercio, como a partir de este 27 de abril lo ha permitido con los sectores manufacturero y de la construcción? Pues Roger, indudablemente parte de la solución es esa, que responsablemente, adecuadamente, con la gradualidad que se requiera y, por supuesto, cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad que han venido implementando los sectores y que, por supuesto, ya tenemos trabajados en muchas de las actividades económicas inherentes al comercio, puedan empezar a integrarse gradualmente a ese torrente económico, a esa actividad económica. Esa es una solución, pues claro que positiva, pero por supuesto también esperamos tal vez dos de las propuestas que ha lanzado FENALCO y que todavía hoy no tienen respuesta. Una, que definitivamente se busque esa solución tripartita para las próximas nóminas, en las cuales tanto los empresarios como el Estado, como los trabajadores, podamos por terceras partes, por decirlo de alguna manera, asumir esas nóminas inmediatas. Y por supuesto que definitivamente esos recursos que el gobierno nacional ha irrigado a través de esos bancos de segundo piso lleguen efectiva y eficientemente a los pequeños y medianos comerciantes, toda vez que ya la solución frente al riesgo que se corría por parte de la banca comercial fue elevada del gobierno nacional de una cobertura inicial del 60% a una cobertura hoy del 90% a través del Fondo de Garantías. Entonces lo que necesitamos es celeridad, velocidad y eficiencia en la banca comercial en colocar esos créditos. Muy bien, ahí está, aquí estaba conversando con algunos comerciantes que inmediatamente empiezan a escribir y dicen: nosotros estamos, perdón, comerciantes no, con algunos empleados de empresarios comerciantes, estamos de acuerdo. Si hay que hacer un esfuerzo como el que está proponiendo FENALCO en estos momentos, que es el de que una parte de la nómina la ponga el Estado, una parte de la nómina la pongan los empresarios y nosotros asumamos una parte, o sea, que no cobramos todo, sino una tercera parte o lo que arreglemos finalmente, pues entonces habría, digamos, una solución momentánea al problema, porque está claro, como lo ha dicho el director regional de FENALCO en Antioquia, Carlos Andrés Pineda, no es responsabilidad de los empresarios y los empresarios no quieren echar a la gente porque no es ni siquiera necesario que haya una decisión legal mediante decreto legislativo que se impida echar a la gente, es que no quieren echar a la gente porque ya saben que es un grave problema. Bueno, seguida hablamos del grave problema porque vamos a escuchar nuevamente en un segmento muy corto a Carlos Andrés Pineda hablando sobre una especificidad que tiene que ver entonces con la propuesta que ha hecho FENALCO al gobierno, una propuesta de un aporte tripartita, Estado una parte, empresario una parte y los empleados por una parte. Resulta que al parecer los sindicatos no están muy de acuerdo con esa propuesta, pero ni rajan ni presta el hacha, como diría uno popularmente, ni están de acuerdo y tampoco hacen propuesta que sea certera. Aquí está. Agradecen es por lo menos que las empresas y los empresarios estemos pensando en mantener el empleo. De ahí para adelante, cuando vuelvo y digo, hablas individualmente con las personas, yo dije, hombre, yo estoy dispuesto mientras podamos permanecer el empleo, mientras podamos sacar estas empresas adelante, de esta vamos a salir todos juntos. Paradójicamente, y lo decía en algún otro medio de comunicación, no vemos esa solidaridad en el sector sindical, no vemos esa solidaridad en aquellos que lo primero que deberían estar defendiendo es el mantenimiento del empleo, pero pues definitivamente no aportan, no ayudan, y pues por supuesto no son proactivos en soluciones, sino en simplemente decir no, no y no. ¿Qué le suscita, Juan Pablo o Aldrin, qué le suscita esta situación que viven los comerciantes y la propuesta, entre otras, porque son varias cosas, ¿no? Enseguida les menciono otras dos, que hace FENALCO, el gremio de los comerciantes. Juan Pablo. Roger, dos cosas. Primera,
algunos congresistas y partidos políticos en días pasados, a propósito de la contingencia del coronavirus, venían proponiendo que el gobierno pague la nómina durante 3 meses de esas micro, pequeñas y medianas empresas del país. Pero entonces el debate es que unos congresistas dicen que sí hay recursos, otros dicen que no hay recursos. Entonces ahí está la balanza entre ellos para saber cuál tiene la razón y cuál propone lo que realmente. Pero escuchando al director de FENALCO, ¿cierto? Creo que es más conveniente si el gobierno pone una parte y los empresarios ponen otra parte. Entonces no le quedaría todo el peso al Estado, pero tampoco le quedaría todo el peso a los empresarios que están perdiendo porque no están laborando. Segundo, Juan Pablo, espérese, antes de que me diga el segundo punto, ¿usted recuerda cuáles o de qué partidos políticos eran los o son los políticos que proponen, congresistas mejor, que proponen que todo lo pague el Estado? ¿Lo recuerda? Sí, recuerdo que la carta la envió el Partido Conservador y creo que el partido de la U, entre otros congresistas. Ah, bueno. Tengo entendido, Roger, que fueron Nicolás Albeiro Echeverry, y estuvo en ese lema, y en una comisión en la comisión cuarta, Juan Felipe Lemos, el senador, fueron las 2 personas a las que yo le escuché esa intervención. Bueno, entonces permítanme, antes de que vamos con el segundo tema de Juan Pablo, entonces yo la verdad estaba convencido que eran los partidos de centroizquierda los que habían propuesto, porque son partidos que generalmente están esperando más del Estado, ¿cierto? Que el Estado les regale, que el Estado les dé, sobre todo los partidos de izquierda, pues ustedes saben que esa es la pugna que existe incluso en estos momentos coyunturales del COVID-19. Entonces, raro, bien, digamos que los partidos más de derecha, porque son Partido de la U y Partido Conservador, proponiendo que el Estado el que lo asuma todo, bueno, me suena raro, listo. ¿Cuál es el segundo tema, Juan Pablo? No está antes tan perdido porque Nicolás Albeiro Echeverry es conservador y Juan Felipe Lemos de la U. Y los que habían dicho que el Estado sí tiene recursos para pagar esas nóminas completas de los empresarios fueron, y lo escuché, del representante de la Cámara del Partido Verde, León Freddy Muñoz, y también del representante de la Cámara del Polo Democrático Alternativo, Jorge Gómez. Pero mantico, o sea que están de acuerdo, Partido Conservador, Partido y están de acuerdo con el Partido Alianza Verde, con el Polo Democrático. Lo que yo leí, las propuestas vienen del Conservador y de la U, pero que también los centroizquierda, que son Verdes y Polo, están apoyando esa propuesta y dicen que el Estado sí tiene plata, que mencionan unos temas ahí de corrupción porque los recursos se van por otro lado, pero dicen que sí tienen esos recursos. Eso ya. Entonces, ahorita creo que hablando con el representante liberal, Julián Peinado, podemos hablar de este tema. Otra cosa, Roger, que quería mencionar y recordar, no sé si de pronto me salgan del tema, creo que no, y es que los comerciantes le habían venido proponiendo al gobierno nacional de que el Día de la Madre, que ya se aproxima, estamos a 2 días de que inicie el mes de mayo, mes de madres, se pasara para el mes de septiembre, agosto o septiembre, y creo que hasta el momento no han recibido respuesta, o sería bueno consultarlo con FENALCO Antioquia, Roger. Bueno, muy bien, esperemos que si Carlos Andrés Pineda, el director ejecutivo de FENALCO Antioquia, que se iba a conectar, si nos está oyendo, por favor me escribe en el chat y me dice si la propuesta es ya aceptada o no. Bueno, de todas maneras, yo no quiero dejar de pasar el tema con lo siguiente. El Estado no es una olla sin fondo llena de dinero, ¿o sí? No. Recuerde que el Estado tiene también el límite en sus recursos. Incluso recuerden ustedes cómo muchas veces se objetan leyes aprobadas por el Congreso, leyes que son de beneficio popular, como por ejemplo aquella de bajar del 12% al 4% el pago de la seguridad social por parte de los pensionados, que fue propuesta del
candidato presidencial Juan Manuel Santos, que fue presentado al Congreso de la República siendo presidente el candidato, que fue aprobada por el Congreso de la República y que fue objetada, la cosa más rara del mundo, pero así es, con cierta lógica, además por lo que estoy diciendo, fue objetada porque los recursos del Estado eran finitos. Entonces fue a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional dijo, en efecto, la sostenibilidad fiscal del país no da para que se acepte esa ley, ley aprobada por el Congreso de la República. ¿Por qué? Porque hay que ser muy responsables con el manejo de los recursos del Estado. No es que el Estado tenga plata para regalar y hacer cosas infinitamente. Bueno, señores, hablando de las necesidades, un saludo muy especial, hablando de conservadores, Gilberto Bustamante, un saludo muy especial, está aquí. Él es parte del movimiento Conservadores de Vida que lideran precisamente Nicolás Albeiro Echeverría Albarán, representante de la Cámara, y Juan Diego Gómez Jiménez, quien es senador de la República. Muchachos, veamos este videito de un obrero. No me mandaron el nombre, simplemente me mandaron el videito de un obrero, de un trabajador de obras públicas de construcción en el municipio de Río Negro, porque están muy preocupados. No obstante reactivarse el sector, dicen, todavía es demasiado lento. Simplemente, como se trata de que también escuchemos a la gente, escuchemos a esta persona hablando de su preocupación. Aquí está. Compañeros, la hablamos de aquí de Río Negro, Antioquia. Cordial saludo a todos, esperemos que todo solucione bastante. Le damos el gremio de la construcción. Esto aquí está un poquito parado, no ha habido motivación de los ejes administrativos del municipio. Por favor, colabórenos y apoyemos que por una causa justa. Dios les bendiga. Antes de poder adelantar la labor. Por ejemplo, Juan Pablo, ya aquí en Medellín, por ejemplo, que tienen que llegar, ¿cómo se llama? Medellín te ayuda. ¿Cómo es el nombre de la plataforma? Medellín me cuida. Me cuida. Medellín me cuida empresas. ¿Usted sabe cómo va el llenado de esa plataforma por parte de las empresas? Roger, hasta el último informe que entregó el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, cerca de más de 4.100 empresas ya se habían inscrito en esta plataforma de Medellín Me Cuida. En esta plataforma las personas o los empresarios tienen que poner el nombre y todos los datos de sus empleados. Además, ¿cuál va a ser ese protocolo de bioseguridad que van a tener para poder iniciar nuevamente las labores dentro de cada empresa? Si deben utilizar tapabocas, guantes, desinfectantes. Entonces hay un protocolo muy estricto que está pidiendo esta plataforma para que los empresarios de alguna u otra manera vayan iniciando nuevamente esas labores y pues la economía se vaya reactivando, Roger. Bueno, entonces eso implica que debe haber un poquitico de paciencia. No es tan fácil, no es por arte de vivir lo que dijeron, sector manufacturero a trabajar, sector de la construcción a trabajar. Ajá. Y ya todo. No, entonces todo con calma. Y lo mismo va a pasar, para cerrar el tema incluso con los comerciantes, que le preguntamos a Carlos Andrés Pineda si una de las soluciones es que se reactive el sector del comercio, y dijo, claro que sí, pero no es tan rápido, esto es paulatino y tiene que ver con responder responsablemente a las exigencias de bioseguridad. O sea, que cuando digan que se hable el sector del comercio, por ejemplo, y los demás sectores, no es así de una con rapidez, sino de manera responsable. ¿Cómo? Roger, es exactamente lo que usted estaba diciendo, es la cantidad de empresas que hay por lo menos en el municipio de Medellín, tiendas, supermercados, almacenes, etcétera. Entonces esto ha producido que la plataforma de alguna u otra forma esté un poco congestionada.
pero el alcalde de Medellín tomó la decisión de que se extiende hasta el domingo el plazo para la inscripción en Medellín Me Cuida empresas para sectores que estaban operando desde el inicio de la cuarentena. Esta semana seguirá siendo pedagógico para sectores como alimentos, salud, medios de comunicación y bancos. Da lo que le decía, hasta el momento más de 41.000. 41.000, ahí está la cifra exacta. Había dicho una cifra totalmente diferente, pero entonces la aclaramos. Hasta el momento más de 41.000 empresas se han inscrito en la plataforma. 15.939 empresas han presentado el protocolo de bioseguridad. Muy bien. Aldrin, ¿cuál es su preocupación con un tema que vamos a abordar ya, que nos saca un poquitico del tema del coronavirus, pero que a usted lo tiene muy preocupado? Una controversia que hay alrededor de unos sacerdotes que han sido calumniados. ¿Cuál es el tema, Aldrin? Cuente a ver. Contexto. Roger, le empiezo con el contexto. La semana pasada, Caracol y varios medios nacionales emitieron de que desde Villavicencio habían 36 sacerdotes denunciados por acoso sexual por una sola persona. He estado inmerso en esa investigación y voy averiguando datos, investigando datos, y todo pinta que es una calumnia en contra de no la totalidad de sacerdotes, pero sí de muchos de esos sacerdotes. Para dejar, viene la incomodidad, algo que usted me ha enseñado, usted que es abogado, usted que es tema administrativo, es el tema de la legítima defensa. Y hoy amanecimos con la noticia de la suspensión del padre Carlos Yepes en Medellín. Una precisión, no legítima defensa, que la legítima defensa tiene mucho que ver es con el tema de una persona que va a ser agredida, entonces él se defiende y termina produciendo un homicidio. No en ese sentido es, más bien el debido proceso y el derecho a la defensa, no a la legítima defensa, sino a la defensa. Esa precisión sí, Roger, eso, al debido proceso, a que se investiguen bien las situaciones, a que se entienda el contexto de las noticias antes de soltar la información. El tema es muy, muy delicado porque dicen que directamente de la diócesis de Villavicencio y de la diócesis entregaron el informe de todos los nombres de los sacerdotes. Para la gente del común es muy fácil que les digan, listo, este es el listado de todos los sacerdotes pedófilos, estos son todos los listados de los sacerdotes acusados, pero no miramos el contexto de lo que pasa desde el sacerdote del interior, aquel sacerdote que es calumniado, aquel sacerdote que le quitan su ministerio y lo ponen a entrar en un proceso sin saber por qué está vinculado muchas veces y siendo calumniado. Hoy la noticia del día en muchos medios es la suspensión del padre Carlos Yepes, muy reconocido en Medellín, por el tema de que el Vaticano ya emitió la orden de suspensión, pero emite una orden de suspensión del Vaticano para iniciar el proceso canónico de investigación sobre los acosos que tiene el padre. Entonces, un poquito el contexto del padre Yepes, traigo unos videitos para que la gente entienda por qué lo acusan, qué es el tema, y luego hacemos una pequeña reflexión con sentido a eso. Entonces voy a proyectar el primer video, que es donde aparece uno de los demandantes en una investigación que hizo uno de los periodistas, Frank, que es un periodista que hizo una investigación en contrarrestar la investigación que hizo Juan Pablo Barrientos de la W. Ponemos la primera parte del video. Parroquia de El Salvador, y allí encontré al padre Carlos Yepes. Él estaba de vicario parroquial recién ordenado, y allí en esta parroquia encontré toda una historia que iba a vivir, y una historia muy fuerte en que él abusó varias veces de mí. Aproximadamente entre los 8 y 9 años fue el primer abuso sexual en contra mía. Roger, ahí vemos la persona denunciante, donde habla de que fue acosado tenía 8 o 9 años cuando fue acusado, y si hacemos las cuentas, él tiene 36 años, y las cuentas darían a que son en el 91. En el 91, el padre Carlos Yepes ni siquiera se había ordenado, se vino a ordenar en el 93 y fue destinado sobre finales de año a la parroquia El Salvador.
O sea que ahí empieza a flaquear las cosas y luego más adelante el padre Carlos Yepes, a raíz de estas investigaciones y de todas las denuncias, hizo una contrademanda al denunciante, y aquí le tengo las palabras del padre Carlos Yepes de la contrademanda. Historia donde me acusa a mí de pederastia, y en la regional del trabajo me dijo, yo le dije que si no me daba la plata le iba a hacer escándalo. Pues me puso esta denuncia y yo simplemente respondí con una nueva denuncia por calumnia y extorsión con la doctora Luzaliet Molina, fiscal 78 seccional. La doctora ve claramente toda esta papelería y me dice, padre, se trata de una extorsión. Él pide que no lo haga meter a la cárcel. Yo le digo, no lo hago meter a la cárcel por extorsión, pero entonces tiene que retractarse. Roger, entonces ahí vemos al padre Carlos Yepes contando que ante la fiscalía hizo la contrademanda y donde muestran de que el muchacho tuvo que retractarse. Aquí les dejo con un audio del periodista Fran cuando lee la carta donde él manifiesta que se retractó, y luego les muestro el mismo muchacho diciendo que él se había retractado. Con la comunicación de fecha tal, en la que hice afirmaciones en contra del padre Carlos Arturo Yepes Vargas relacionadas con abuso sexual, me retracto porque lo hice en un momento de rabia y venganza porque me expulsó de la parroquia. Y ahí tenemos, Roger, la lectura de la carta, y aquí viene donde el mismo muchacho, en palabras textuales de lo que usted me ha enseñado, una parte, la otra parte, el muchacho hace la denuncia, padre Carlos se defiende, y el mismo muchacho termina diciendo que sí se retractó. En una carta, es verdad. Se me bloqueó el video del muchacho donde él se retracta. Pero es todo el contexto, Roger, y finalizo con algo, y aquí es lo que estábamos hablando ayer. ¿Hacia dónde quiero yo llegar con este tema? Más que saber si es verdad o no es verdad que el padre Carlos Yepes abusó de los jóvenes, o de que hay sacerdotes abusadores, la fiscalía ha comprobado que sí lo hay, que sí existen sacerdotes que han abusado, pero siempre nos quedamos en el aire, y esto es un error del periodismo, que automáticamente con ese amarillismo, con esas ganas de figurar, de conseguir seguidores o de promocionar un libro, salimos a atacar y volver ropa de trabajo a los sacerdotes, pero nunca nos acordamos de ese sacerdote que cuando la fiscalía lo absuelve y el Vaticano le devuelve su investidura, ahí sí no hay noticia, nadie cuenta que pasó eso, que ya se solucionó, sino que queda la mala imagen del sacerdote creada. Y eso está pasando en Villavicencio. Y pasa aquí, los periodistas investigamos, es nuestra función, pero hay un regaño que le pega el padre Carlos Yepes, porque en la W empiezan a preguntar si es verdad o no es verdad que el padre no quiere contestar. Él dice, aquí estoy. Les dejo con ese audio para que lo escuchemos y saquemos nuestras conclusiones. Quería aclarar con Juan Pablo Calvás y Juan Pablo Barrientos, ¿a dónde llamamos al padre Yepes? A su celular, acá tengo el 301. Parroquia San Juan Bautista de la Salle, estoy aquí en el municipio de Copacabana, en Medellín, la arquidiócesis de Medellín. ¿Y a dónde lo llamamos nosotros, Juan Aquí Pablo? tengo el celular 301-424-3485, que fue el celular que me dio la arquidiócesis de Medellín del padre Carlos Yepes. Yo me baso en la evidencia, busco la parte y la contraparte, y por eso lo busqué. En el celular que tenía usted nunca contestó. Pensó tal vez que esto no era en serio, y ahora que escucha esto en vivo, entonces llama a la W. Entonces, Roger. Sí, Aldrin, lo volvemos de esos audios. Señor. Ya ahí terminamos los audios y ya Bien. Escucho qué interpretación le da a usted. No, muy sencillo, lo que siempre hemos dicho, pues recuerde, principios básicos del periodismo. 1, verdad. 2, independencia. 3, interés general. Yo le agrego 2 más, humildad. Y un quinto, humanidad. Generalmente
no tenemos los periodistas en mente estos dos principios o valores, también son entendidos como valores, que son el de la humildad y la humanidad. Al contrario, somos muy soberbios los periodistas y entonces creemos tener la verdad, y a veces la verdad que genera rating, la verdad que genera likes es la escandalosa, porque es más fácil decir que un sacerdote o 30 sacerdotes abusaron sexualmente de X cantidad de muchachos que decir un sacerdote queda absuelto porque fue injustamente señalado de abusador, por decir algo. ¿Se entiende? Entonces ese es el problema de nuestro periodismo, y no solamente en Colombia, es el problema del periodismo de siempre y en el mundo entero. Entonces nosotros pues debemos tener en claro que estamos cobijados por una constitución y por unas leyes. Esa constitución, que es para todos, incluyendo los periodistas, habla muy claramente de unos principios y unos derechos fundamentales, constitucionales. Y está el principio de la presunción de inocencia, y está el derecho al debido proceso, y está el derecho a la defensa, y está el derecho al buen nombre, a la honra, a la imagen. Y nosotros a veces terminamos vulnerando los derechos fundamentales. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Investigar, por supuesto, y mostrar lo que esté mal, lo que vaya en contra de la moral, lo que vaya en contra de la norma, de la Constitución, etcétera. Hay que mostrarlo, pero no quemando a nadie como se hacía en los tiempos de la Inquisición. O sea, primero cogía a la mujer, la quemábamos en plaza pública, y después se investigaba si era o no bruja. Entonces es simplemente tener en cuenta eso, y finalmente decir que no basta con que uno después se rectifique, porque después de que usted desplume la gallina, póngale pues las plumas. Es muy difícil eso, Roger, y lo decía ayer en la reflexión que le dimos del Papa Francisco. O sea, con las palabras destrozamos a la gente, acabamos con la gente, y en este caso, conozco un caso de un sacerdote de esa lista de los 36, que lo primero que hice fue llamarlo cuando lo vi en la lista, y llorando me decía: Aldrin, no tengo nada que ver. No tengo nada que ver en ese caso. El obispo no sé por qué me vinculó en ese proceso. No entiendo tampoco por qué el obispo recalcó el tema del sigilo, que también, así como la Constitución tiene sus normas, la Iglesia tiene unas normas y unos procedimientos, y en este caso incumplieron completamente los procedimientos. Bueno, muy bien. Saludemos a esta hora a nuestro invitado, el representante de la Cámara por el Partido Liberal, Julián Peinado. Representante, bienvenido. Qué rico que esté conectado con nosotros. Representante Julián Peinado, hola. ¿Sí está? Está congelada la señal un poquito. Mientras lo ubicamos, a ver qué... Ya, hola. Salud. Difícil. Pero difícil. Me escuchan. Está... Adelante. ¿Qué pasa? Muy buenas tardes, apreciado Roger, a ti. Ahí sí. De gente muy inteligente. Bienvenido, representante. Bueno, empecemos. Usted está en estos momentos comunicado con 21 hospitales de Antioquia. ¿Me escuchan? Sí, hola, sí, usted nos escucha a nosotros. Hola, hola. ¿Me está escuchando? Bueno, hagamos una cosa. Hagamos una cosa, Aldin. Vea, perfecto, déme un segundo. Mientras que cuadramos el audio con el representante Julián Peinado, hágame un favor. Teníamos una reflexión para el final del programa, la del Papa Francisco diciéndonos a los periodistas cuáles son los 4 pecados que nosotros cometemos. Así que de una vez, para que no quede muy lejos de esa reflexión que estábamos haciendo sobre el tema que usted nos trajo ahorita de la calumnia contra algunos sacerdotes del país. Así que hágame el favor, pongamos al Papa, reflexionemos mientras tanto y vamos intentando cuadrar técnicamente la entrevista con Julián Peinado. Perfecto, Roger, ya vamos a soltar la reflexión, y es enfocada en el tema del periodismo. En este momento la rodamos. O 4 cosas, actitudes malas, por no hablar en lenguaje teológico, ¿no?
cuatro actitudes que los amenazan continuamente y de las cuales tienen que defenderse. Primero, la desinformación. O sea, doy la noticia, pero doy la mitad nomás, ¿no? La otra mitad no la doy. Entonces, eso va contra el derecho que tiene uno que recibe noticias de estar informado. Le informas la mitad, le informas mal. Esa es una de las desviaciones que ustedes tienen que cuidarse de no caer en ella. La segunda es la calumnia, ¿no? Ahí nomás calumniar gente. Y hay medios de comunicación que calumnian sin ningún problema. No, pero ¿de dónde sacó eso usted? Ah, lo vi en la televisión o lo leí en el diario. Pero eso no es, lo dice el diario. Entonces, claro, el medio de comunicación tiene tanto poder frente a las masas, a la gente, que puede calumniar impunemente. Además, ¿quién le va a hacer juicio? Nadie. Pues uno se atreve, pero... Tercero, la difamación, que es más sutil todavía. Porque toda persona tiene derecho a la reputación. Y si vos hace 20 años pegaste un refalón en la vida, hiciste una macana, pagaste la cuenta, pagaste la pena, sos ahora una persona libre y sin mancha. Entonces no te pueden sacar por los medios de comunicación una historia que está superada y bien pagada ya, y bien resarcida. La difamación, o sea, te traen una mancha de antes y te la tiran ahora, ¿no? Y cuarto, uso la palabra técnica, es un poquito arriesgado decirlo, pero es verdad, ¿no? La coprofilia, ¿no? El amor a la cosa sucia, ¿no? El amor literalmente es amor a la caca, ¿no? Amor a la cosa sucia. Amor a los escándalos, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es sucio. Y hay medios que viven de publicitar escándalos, sean o no verdaderos, o sean la mitad verdaderos o no, pero viven de eso, ¿no? Mi antecesor en Buenos Aires, el cardenal Quarrachino, decía, mira, yo ese diario no lo puedo leer, porque haces así, chorrea sangre, ¿no? O sea, todo lo que sea escándalo. Papa Francisco, para no ver la televisión, ha hecho usted un análisis de la televisión actual bastante importante. Bueno, yo creo que superando esos 4 límites, la comunicación sería algo maravilloso. Un comunicador que esté siempre examinando de no caer en esos 4 defectos es un flor de comunicador. Vamos. Muy bien, ojalá no nos entre por aquí, nos entre por aquí. Bueno, otra vez, Julián Peinado, representante de la Cámara del Partido Liberal, bienvenido. Apreciado Roger, un saludo especial para ti, para la mesa de trabajo y para quienes nos siguen en este momento en este canal tan importante de YouTube, para gente muy inteligente. Eso sí, inteligente, inteligente y calificada, porque esto es una sinergia informativa con TOTUS Noticias. Estamos conectados. Bueno, representante, primero, usted tiene la queja de 21 hospitales del departamento de Antioquia que no tienen recursos para enfrentar eficiente y efectivamente coronavirus. Apreciado Roger, te puedo que a hoy actualizar las cifras hace aproximadamente 15 minutos ya son más de 30 hospitales los que han contestado nuestro cuestionario. Sí. Y hemos demostrado a los antioqueños que no les ha llegado un solo peso, a excepción del hospital de Río Negro, que recibió una donación de las famosas botellas de alcohol de la FLA. Sí. El resto no ha llegado un tapabocas, un solo delantal antifluidos, una sola gafa, y además, para contextualizarlo, se concluye en la investigación que actualmente, óigase bien, las EPS le adeudan a los hospitales antioqueños, a los hospitales públicos, a la red pública, alrededor de 1.5 billones de pesos. Es decir, cuentas atrasadas de las EPS que pagan a 90 días, las famosas glosas que no es más que obligarlos a negociar para no pagarles una jeringa que porque no demostró que se gastó, y adicionalmente algo que no tiene en cuenta la gente, y es que ellos tienen deudas por pagar de alrededor de 830.000 millones de pesos. ¿Quiénes tienen las deudas por pagar? Los hospitales con sus diferentes proveedores. Es decir, si van a pedir guantes, si van a pedir una jeringa,
si van a pedir una nueva ambulancia, un transporte, las camillas o inclusive el pago de los salarios de sus médicos, hoy en día esas deudas de los hospitales públicos ascienden a 850.000 millones de pesos. Entonces, venga, y los 1.5 billones de pesos que deben las EPS a estos hospitales, ¿por qué no me da como la cantidad? O sea, es el doble que les deben las EPS a lo que ellos deben. Yo no entender esa diferencia de cifras. Claro que sí. Es que hay una cosa, hay que recordar que las EPS facturan por glosas, es decir, por prestación y por la cantidad de los insumos que se detectan en las auditorías. Entonces, claro, ellos tienen la nómina por un lado, pero ahí también está calculada la utilidad. Y recordemos que no solamente es frente a la unidad de pago vigente, sino a la que se extiende durante mucho tiempo. Es más, podemos hablar de deudas viejas no reconocidas o de muchas platas que cuando revisa la EPS no le reconoce al hospital. Dice, no, yo eso no se lo pago, porque recordemos que las EPS pagan como un sistema de seguros. Es decir, si se acaece el siniestro o hay un accidente o hay una enfermedad, yo después tengo que ir a reclamar. Bueno, hoy se habla mucho de parte del gobierno nacional y de los gobiernos departamental para el caso de Antioquia y de los gobiernos municipales nuestros. Se hablan de las grandes cosas que se están haciendo. Pero cuando usted nos dice que hay 30 hospitales en Antioquia, está hablando de Antioquia, ¿cierto? Sí, señor. Antioquia, que están en una muy precaria situación para enfrentar esta pandemia. Estamos hablando de un panorama completamente distinto a ese maravilloso que pintan el presidente, el gobernador y los alcaldes. Mire, Roger, le cuento una cosa. Yo tuve la oportunidad en un debate de control político de decirle al ministro de Salud que en efecto hoy, certificado por los hospitales donde tenemos de nuestra lejanía antioqueña, hoy no les ha llegado un solo giro. Y recordemos que para las EPS se fueron alrededor de 2.7 billones de pesos que eran directamente de los municipios. Ese es el famoso fondo que creó el señor presidente, donde sacó recursos de ahorros de los municipios para las pensiones, el superávit, es decir, el excedente de los 2.7 billones de pesos, y hoy ellos dicen que de eso no les ha llegado absolutamente nada. Adicionalmente, el sistema o la red de UCI solamente se fortaleció hoy en día en el área metropolitana. El 85% de las UCI para adultos están en el área metropolitana. Y si usted hace un cuadro comparativo, por ejemplo, en el occidente, vamos a hablar de subregiones, en el occidente no hay UCI, en el norte no hay UCI, en el nordeste no hay UCI, en el oriente no hay UCI, en el Magdalena no hay UCI y en el suroeste no hay UCI. Estamos hablando inclusive del anillo cercano que rodea el área metropolitana. Y hoy en día un factor más grave aún es que los médicos, al no pagarles, al no recibir los recursos de los hospitales, como no les están pagando, se están desplazando al área metropolitana, dejando absolutamente abandonados o la capacidad instalada para atender a los ciudadanos por fuera del área metropolitana. Bueno, pero en todo caso hay una realidad objetiva y es que la gran cantidad de los casos detectados son más en el área central del departamento. Muchos de los municipios o de las subregiones por fuera de esta subregión central que es la del Valle de Aburrá o la del Oriente, pues no hay tantos casos de coronavirus. Eso de alguna manera nos podría hacer sentir un poco más tranquilos, un poco como de ahogado el sombrero. Lo que no puede pasar es que los ciudadanos, precisamente que están aliviados y que tienen algún tipo de enfermedad, tengan que trasladarse al área metropolitana, cruzar, por ejemplo, del suroeste, donde no hay unidad de cuidados intensivos, a atravesar toda el área metropolitana para recibir una atención, situación que inmediatamente lo expone a un riesgo y a un contagio. Eso sí lo hemos tenido, además porque hay sitios donde hemos demostrado, según los estudios que realizamos, que para poder trasladar un paciente a una unidad de cuidados intensivos se calculan alrededor de 26 horas. Recordemos que Antioquia tiene una topografía absolutamente quebrada y complicada.
Bueno, ustedes fueron los que propusieron, usted, Julián Peinado, representante de la Cámara por el Partido Liberal, fue uno de los impulsores del decreto ley 580, que permite que los municipios con superávit en recaudo de tarifas de aseo y alcantarillado puedan destinar esos dineros para subsidiar el pago de los servicios públicos de acuerdo con lo que considere el alcalde. Frente a este tema, viendo esta situación tan precaria de los municipios, vuelvo a emplear el dicho muy popular del abogado del sombrero. Frente a este decreto 580, ¿qué hay realmente? Lo que tenemos es realmente, recordemos que actualmente los municipios para el estrato 1 subsidian en un 70% tope el valor de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Para el estrato 2, un 40%, y para el estrato 3, un 15%. Lo que le pedimos al gobierno nacional era que liberara la posibilidad, primero, de aumentar esos porcentajes. Y él nos decía, ¿pero de dónde? Y le explicábamos que de la tasa de aseo se genera unos excedentes, unos recursos adicionales que le quedan a algunos municipios, porque no es en todos, que esos recursos se van a un fondo de solidaridad. Fondo de solidaridad que después se dirige para municipios categoría sexta. Inclusive en muchos casos donde no se pueden pagar o subsidiar esos, inclusive los subsidios, por ejemplo, en Envigado se van para Medellín, sin ser categoría sexta, porque sencillamente Medellín necesitaba esos recursos para subsidiar también sus ciudadanos. Entonces, aquí lo que permitimos era que esos recursos que solamente se podían destinar a ese fondo de solidaridad, los municipios los invirtieran en esas tasas de aseo, en el acueducto, en el alcantarillado, incrementándose, óigase bien, según el tope del decreto. En el estrato 1 pasa del 70 al 80, es decir, sube 10 puntos. Sí. En el estrato 2, del 40 al 50, 10 puntos. Y en el estrato 3, que este es el más significativo de los incrementos, entendiendo que el estrato 3 es la comunidad más golpeada, del 15 al 40. Muy bien. Eso, adelante. Y también les cuento otra pena, Roger, y qué pena que le diga, esto no solamente es para los ciudadanos, sino también para los animalitos metropolitanos. En el decreto se autorizó también los zoológicos, las fundaciones que actualmente, o albergues que actualmente tienen animales en situación de abandono, para que también accedan a estos beneficios. Muy bien. Bueno, vamos a redondear, son varios temas, pero bueno, vamos tocando por lo menos 3 hoy, y este es el tercero, que tiene que ver con el leitmotiv del programa nuestro hoy en Conectados, que tiene que ver con los comerciantes y con los pequeños y medianos empresarios. El Partido Liberal, con usted entre los que lo propusieron, le pidieron al gobierno nacional, ayudemos a esta gente que está llevada. Hoy estuvimos hablando, antes de usted, con Carlos Andrés Pineda, quien es el director ejecutivo de FENALCO Antioquia, y la situación de los comerciantes es lamentable. No tienen, 1 de cada 3 comerciantes no tiene que pagar las próximas nóminas. Esta nómina, la del 30 de abril. ¿Cuál es el resultado de esa propuesta de ustedes para que el gobierno ayude a estas personas? El día de ayer, en debate de control político, al ministro del Trabajo se hizo presente también el viceministro técnico de Hacienda, el doctor Juan Pablo. Escuchándolo detenidamente, él decía que no era posible entregar subsidios directos, sino que a través de Bancoldex se bajaran los dineros a la banca privada. Lo único que esto para decirle lo siguiente, lo único que actualmente está haciendo el gobierno nacional es préstamos, créditos financiados a través de la banca. Y cuando usted llama a Bancoldex, porque esa trazabilidad también le hicimos y ya le explico la propuesta, efectivamente le dicen a uno, no, venga, es que nosotros somos la banca pero de segundo nivel, nosotros no prestamos directamente. Esa plata para los empresarios se la entregamos directamente a los bancos privados para que ellos hagan el trámite con ustedes. ¿Qué está pasando? Recordemos que actualmente las pymes o las pequeñas empresas son alrededor del 98 o si no el 99% de la economía empresarial de este país. ¿Y qué está pasando?
Pues hombre, la banca viendo el riesgo, pues o aumenta las tasas de interés o no les presta y los mete en trámites burocráticos. Por eso ayer tuve un fuerte control. Yo le decía, hombre, venga señor viceministro, es que la gente no le está pidiendo préstamos, están atrancados con 3 nóminas de un paro, es que a ellos también se les viene encima esta situación. Es por eso que nosotros habíamos pedido en su momento un subsidio por lo menos para 3 nóminas, porque además son ellos quienes directamente están sosteniendo el empleo y esas familias que acá están en sus casas. Le pedimos también que se congelaran los créditos actuales y una medida futurista era que generaran aranceles a tope para poder impulsar las mercancías nacionales, para no competir con las mercancías del Asia lejano, del África central, donde se pagan salarios de esclavitud. Eso también se lo exigimos. Hasta el momento el gobierno se ha hecho de oídos sordos. Hay un decreto tímido que dice que Bancoldex, que es la entidad que debería estar prestando un buen servicio, se debe vincular de mejor manera casi que como banca de primer nivel, pero hasta el momento no hemos visto frutos más allá de letra muerta. No más, nos lo dijo ahorita Carlos Andrés Pineda, solo el 6% de los comerciantes en todo el país han logrado acceder a esos créditos y por tanto están en una tremenda dificultad. 6% no más. Entonces, no es tan fácil. La idea es que ese puente que están haciendo con la banca privada los tiene trancados. Para terminar, Juan Pablo Vélez quiere hacer un comentario que tiene que ver con este tema que lo estuvimos tratando ahorita. Juan Pablo, adelante. Sí, representante, buenas tardes, noches ya. Quería preguntarle sobre, pues hemos escuchado o visto de algunos partidos, tanto de centro izquierda como de centro derecha, proponiendo de que el gobierno le pague o le pague sí, esas nóminas durante 3 meses a esos micro, pequeños y medianos empresarios. ¿Eso es posible? ¿El gobierno nacional tiene los recursos? ¿Qué dice usted? Porque desde el Partido Liberal pues no hemos escuchado al respecto. Que esa ha sido la gran pena. Gracias por tu pregunta porque me permite dar claridad. Y era lo que decía al inicio de esta conversación. Recursos tan importantes que pertenecían a los alcaldes y a los gobernadores fueron separados de estos dueños, de estos propietarios, y el gobierno los toma como propios y los inyecta a la CPS y a la banca privada. Es decir, hágase de cuenta que yo le meto la mano a su bolsillo y fuera de eso y se la pago a otro y usted también le tiene que pagar a él para que le presten un servicio, o más bien no le paga. Eso es lo que está pasando hoy en día. Eso es la preocupación que tenemos, porque los dineros sí los sacaron, claro. Creo, si no estoy mal, hay un préstamo en la banca multilateral de alrededor de 13 billones de pesos, que inclusive va a permitir financiar muchas cosas y el aprovisionamiento, por ejemplo, que se está haciendo también de las reservas de petroleras, que son también dineros importantes. Quiere decir que si yo no entiendo es por qué tiene que darse la intermediación. Si lograron entregar mercados de manera directa, si lograron congelar los salarios de los servidores públicos y contener esos dineros para poderlos ejecutar, ¿por qué no pagan, por ejemplo, las nóminas de los hospitales? Porque hoy en día los médicos están muriendo de hambre, ni siquiera de coronavirus, sino de hambre literalmente. Eso es lo que queríamos, que no existe intermediación. La plata sí está, pero está mal entregada. La intermediación de la CPS y del sector financiero, pues vuelve a ser aquí otra vez el problemita, el miquito que se atraviesa y que pone entonces a muchos sectores contrarios al actual gobierno a hablar, pues por cierta razón, por lo que le estamos escuchando a usted, representante Julián Peinado. Bueno, representante, le agradecemos mucho que esté con nosotros hoy. Señor, permítame decirle una cosa también adicional y una conclusión. Sí. Ni los bancos privados, ni las EPS en este país, ni los fondos privados de pensiones han estado a la altura de las necesidades de los colombianos. Y la disculpa es que ellos dicen que ellos tienen los ahorros de los colombianos y hay que cuidarlos. Pero yo recuerdo son las grandes utilidades que tiene la banca. Esto sí lo recuerdo muy bien. Y también veo con preocupación solo ese 6% que ha logrado acceder a los beneficios del gobierno nacional para sostener sus nóminas. Sí, señor. Eso suena como a la ley del embudo, que conocemos nosotros también. Lo ancho para ellos,
lo angosto para el resto de las necesidades, y el gobierno de alguna manera, por lo que le escuchamos a usted y hemos venido escuchando en otros sectores, el gobierno de alguna manera es connivente con esa situación que no es nada lógica, con la solidaridad que está demandando el pueblo colombiano, los comerciantes, los empresarios en estos momentos de crisis por el coronavirus. Muchísimas gracias, Julián Peinado, representante de la Cámara por el Partido Liberal. Seguimos en contacto, señor. Claro, Roger, a ti un abrazo grande, a quienes nos escuchan, a la mesa de trabajo, agradecerles por este espacio tan importante. Bueno, señor, muy amable. Que esté bien, hasta luego. Gracias, señor. Usted que esté bien. Bueno, señores, ahí van viendo. A ver, ¿algún comentario, Adrián? ¿Algún comentario, Juan Pablo, ya para que vamos cerrando nuestro programa de hoy sin que dejemos de presentar los videitos simpáticos? No, yo escucho al representante Julián Peinado y cada vez siento más preocupación por el comercio, por los trabajadores, porque pues vamos a tener que convivir con el coronavirus, pero también hay que trabajar. Hay que trabajar, pero ¿por qué? Porque no hay posibilidad de que haya ayuda. Veamos, solo un 6%. Voy a leer acá un texto que está en sinergiainformativa.com que tiene que ver con esta situación. Solo un 6% de los comerciantes encuestados manifestó haber podido acceder o hacer uso de las líneas de emergencia creadas por el gobierno. Por esta razón, Carlos Andrés Pineda pidió celeridad de la banca en la colocación de los créditos, que no lo ha hecho. Y dice, es urgente que los recursos irrigados a través de los bancos de segundo piso, entonces ahí donde habla de Banco Aldex, y habla de Banco Agrario, y habla de Finnagro, lleguen a los pequeños y medianos comerciantes con tasas preferenciales que no las hay, y que sea cierto que la cobertura del 90% correrá por cuenta del gobierno nacional. Eso quiere decir que la gente no se endeude y después, ya bien quebrado, porque ya hay muchos de estos negocios pidiendo la insolvencia económica, quede con una deuda tremenda. Entonces el 90% de esos créditos supuestamente los debe asumir el gobierno nacional. Bueno, ¿algún comentario, Aldrin, usted al respecto? Roger, comparto lo de Juan Pablo, y la preocupación es eso, ¿qué vamos a hacer los microempresarios, los de las pymes, para seguir produciendo? De pronto en el tema digital nosotros con la agencia y con lo que manejamos con el medio tenemos oportunidades en esta era de la cuarentena y con los cambios, pero la gran preocupación sí es para los comerciantes, la gente del Hueco de Medellín, la gente de las mismas carretas de alimentos, mucha gente va a tener muchos problemas para poder subsistir. Muy bien. Andrés, vamos cerrando ya. ¿Qué hora es? Bueno, vamos cerrando entonces. Nos quedan un montón de temas, pero bueno, hoy se nos alargó el programa con estas entrevistas, pero vamos a mirar entonces para que nos quede un saborcito amable estos temas simpáticos que llegan a través de las redes sociales. Roger, esta semana hablamos de Donald Trump con el tema de cuando mandó a inyectarse desinfectante y la gente no dio espera para hacer el meme con la entrevista. De una forma muy graciosa hicieron la traducción y proyectan la cara de que nos explicaba Jota de la epidemiológica encargada de la Casa Blanca. Aquí les dejamos la reacción de la cara y cómo hicieron la traducción del inglés de Donald Trump. Hasta aquí llegó el virus. Escuchen que les voy a dar una información. Oigan qué cosa tan fácil para vencer. Hay que inyectarse Barsol. Vaina potente, ¿sí o qué? O en su defecto límpido. El límpido mata el virus así, ¿ves? Eso es como si tú le clavaras un cuchillo. El mejor es el Diablo Rojo, ¿cierto? Ese sí es hijo de puta. Hay que inyectarse eso para que se desinfecte. Eso no. O inyectarse Bayón. Hombre, si eso es bueno para matar cucarachas. Si mata cucaracha, mata lo que sea. El virus no resiste eso. Me va a decir que no. Yo sí me inyecto esa mierda. Yo sí, mijo. Después usted no venga a decir, hombre. Así es, un tratamiento simple. Volvemos.
¿Cómo la ven, pues, Roger? En forma muy costeña, muy folclórica, tradujeron a Donald Trump Muy y le charro. dijeron, bueno. Graciosísimo. Bueno, ¿cuál más tiene? Pues, Roger, nos estamos proyectando a que la cuarentena se extienda más o no se extienda más. ¿Ustedes qué dicen? Otra vez, vuelvo y digo, debe ser una cuarentena, un periodo de distanciamiento social de manera preventiva, lo que haya que obligarlo, pero con apertura inteligente, con innovación, con creatividad, pero la productividad, por lo que estaba diciendo hace un momentico, la gente que está al borde de la quiebra, como los comerciantes, y la gente que va no a morirse de coronavirus, sino de hambre, hay que entonces, como dice el mismo presidente de la República, Iván Duque, hay que entonces ir abriendo un poco los sectores de la productividad y la competitividad, pero de manera muy responsable. Pues, Roger, le cuento que la gente empezó a sacar memes diciendo que la cuarentena se extiende hasta el 2055. Y me mandaron un video muy chistoso que dice, yo por fin saliendo de la cuarentena en el 2055. Aquí se los dejamos y cerramos los videos chistosos de hoy con este video. Ahí lo tenemos, Roger, fue lo máximo, me parece ese video el día de hoy. Está entonado el señor, pero entonado. Bueno, pero no somos exagerados, esto no va a durar tanto. Hay en Netflix un documental sobre el coronavirus. Invitados a los que tengan Netflix, que yo creo que es la gran mayoría, ingrese a ver ese documental. Un documental de poco más de media hora, muy claro sobre esta pandemia y muy bueno que nosotros entendamos lo que es esta pandemia. No será tan largo con seguridad, tenemos que aprender a convivir con este virus, porque si no, pues que no es posible, la lógica no da para que todo el mundo se encierre por sécula seculón, ¿cierto? Bueno, vamos redondeando pues, hombre, ¿qué es lo que dice Pedro Stau de la Font a propósito del tema que usted trajo hoy de los sacerdotes que han sido calumniados? Roger, don Pedro nos escribe a través de Facebook y nos dice, desafortunadamente, postulados del periodista no son conocidos por los mismos periodistas, y más hoy que hay tantos periodistas aparecidos que no saben de ética ni de educación. Los sacerdotes son víctimas de los comentarios y muchas veces calumnias del escarnio de los susodichos periodistas, entre comillas. Pero no le echemos la culpa solamente a los periodistas que no tienen formación, o sea, los que no han pasado por la universidad. Hay mucho periodista salido, egresado de las universidades, que tienen un mínimo manejo de la responsabilidad y de la ética. O sea, que no digamos que es que los buenos y los que son éticos y que son responsables son los que salen de la universidad y los otros por oficio no lo son. Ojo, hay gente que no tiene la formación académica y sencillamente es gente moralmente muy probada en lo que hace, muy respetuosa, muy ética. Y al contrario, en el otro sector, en los formados, hay gente que definitivamente como que fue a la universidad y le entró por acá y le salió por acá. Bueno, la verdad también se ha dicho, Aldrin, es que en la universidad a uno no le enseñan mucho sobre el tema ético. Un curso. Usted, Juan Pablo, que estuvo en la universidad, Luis Amigo, ¿cuántos cursos de ética tuvo? Que recuerde ninguno. Ni uno. Bueno, tampoco, debe haber tenido uno. Bueno, Pablo. Pero, o sea, lo más cercano fue legislación de medios y es el tema del debido proceso, de la injuria y la calumnia. Ah, pues pucha, entonces, la Luis Amigo, ¿cierto? Bueno, ahí quedó pues en entredicho, como hay que no tiene ni siquiera un cursito. Pero una materia que diga ética, sí. Ética y valores, así de lo coquito, ética y valores. Sí, ética que tiene que ver con la responsabilidad, con tener claridad sobre principios, sobre valores. Legislación de medios, es el tema de... Se cruzan de alguna manera por lo que yo les he dicho, ¿cierto? El hecho de que, por ejemplo, nosotros tengamos que saber que hay un ordenamiento jurídico y que por encima está la Constitución, y la Constitución nos habla de principios, de valores y nos habla de derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la información, a la libertad de expresión, a la libertad de opinión, pero también el derecho al buen nombre, el derecho al debido proceso, el derecho a la defensa. En fin,
eso obviamente está muy cruzado con la ética, pero y ahí está bien, pero hay otro curso que debe ser específico, que es muy difícil, es muy complicado uno poderlo concretar, pero tiene que ver con lo que Javier Darío Restrepo decía, que era el padre de la ética en Latinoamérica, en Hispanoamérica, decía, cuando un periodista no quiere hacerlo mejor, sino hacerlo excelente, teniendo en cuenta el respeto y la responsabilidad por el otro y por la sociedad. Ahí es donde Javier Darío Restrepo habla de otros dos principios que casi nosotros no los conocemos, el de la humildad y el de la humanidad. Bueno, señores, hablando de humildad y humanidad, Juan Pablo, muchas gracias. Vamos a quedarnos viendo el video otra vez del Papa Francisco sobre los 4 pecados de los periodistas. Pero antes, Juan Pablo, despídase. Roger, agradeciéndole a usted, a Aldrin, hoy un programa tanto nutrido para los oyentes como también para nosotros, que de alguna u otra manera también aprendemos de nuestros invitados y de los personajes que se traen en los diferentes fulls, y también a todos los conectados. Nos veremos mañana jueves 30 de abril, 6 de la tarde, conectados en esta sinergia informativa con Totus Noticias. Muy bien, Aldrin. Roger, yo finalizo dándole gracias a todos los conectados, pero con una frase que me envían por el interno, que viene con respecto al video. Dice: qué peligroso un periodista o un emisor ausente de objetividad y de verdad. Con razón decía Zwinglio, calumnien, calumnien, que de la calumnia algo queda. Es pues una manera de combatir a la iglesia. No estoy diciendo que no haya problemas y sacerdotes pederastas. Estoy afirmando que para publicar hay que tener certezas. Los obispos de cada diócesis son los autorizados para difundir a los culpables o presuntos culpables, porque estos últimos deben someterse primero a un juicio eclesial o a uno penal civil. Sí, señor. Calumnien, calumnien, que de la calumnia algo queda, lamentable. No solamente en el caso que tratamos hoy de los sacerdotes, sino de cualquier ser humano que a través de medios de comunicación y redes sociales es calumniado e injuriado permanentemente de manera impune. Bueno, después hablamos entonces de si realmente es tan impune, porque nuestro ordenamiento jurídico y el Código Penal colombiano tiene artículos 220, 21, 22, 22, 223 y 224 muy tipificados lo que son la injuria y la calumnia. Así que, Papa Francisco, con usted nos quedamos. O 4 cosas, actitudes malas, por no hablar en lenguaje teológico, ¿no? 4 actitudes que los amenazan continuamente y de las cuales tienen que defenderse. Primero, la desinformación. O sea, doy la noticia, pero doy la mitad nomás, ¿no? La otra mitad no la doy. Entonces, eso va contra el derecho que tiene uno que recibe noticias de estar informado. Le informas la mitad, le informas mal. Esa es una de las desviaciones que ustedes tienen que cuidarse de no caer en ella. La segunda es la calumnia, ¿no? Ahí nomás calumniar gente. Y hay medios de comunicación que calumnian sin ningún problema. No, pero ¿de dónde sacó eso usted? Ah, lo vi en la televisión o lo leí en el diario. Pero eso no es, lo dice el diario. Entonces, claro, el medio de comunicación tiene tanto poder frente a las masas, a la gente, que puede calumniar impunemente. Además, ¿quién le va a hacer juicio? Nadie. Pues uno se atreve, pero... Tercero, la difamación, que es más sutil todavía. Porque toda persona tiene derecho a la reputación. Y si vos hace 20 años pegaste un refalón en la vida, hiciste una macana, pagaste la cuenta, pagaste la pena, sos ahora una persona libre y sin mancha. Entonces no te pueden sacar por los medios de comunicación una historia que está superada y bien pagada ya, y bien resarcida. La difamación, o sea, te traen una mancha de antes y te la tiran ahora, ¿no? Y cuarto, uso la palabra técnica, es un poquito arriesgado decirlo, pero es verdad, ¿no? La coprofilia, ¿no? El amor a la cosa sucia, ¿no? El amor a
literalmente es amor a la caca, ¿no? Amor a la cosa sucia. Amor a los escándalos, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es sucio. Y hay medios que viven de publicitar escándalos, sean o no verdaderos, o sean la mitad verdaderos o no, pero viven de eso, ¿no? Mi antecesor en Buenos Aires, el cardenal Guarrachino, decía, mira, yo ese diario no lo puedo leer, porque haces así, chorrea sangre, ¿no? O sea, todo lo que sea escándalo. Papa Francisco, para no ver la televisión, ha hecho usted un análisis de la televisión actual bastante importante. Bueno, yo creo que superando esos 4 límites, la comunicación sería algo maravilloso. Un comunicador que esté siempre examinando de no caer en esos 4 defectos es un flor de comunicador.